Bueno, te lo decía, vamos a tratar de reflexionar y entender lo que nos está pasando. Hace poquito hablaba esto de la falta en realidad, de fe o no sé si fe o esperanza, o esto de que uno dejó de creer un poquito. Lo podemos aplicar a la cuarentena, a la pandemia y a un montón de otras cosas más. De creer en algo, en alguien, en un objetivo. A veces lo que reina un poco es el desencanto, el ver que todo lo que sucede es malo y no tenemos de dónde agarrarnos. Y es por eso que le quiero dar la bienvenida a mi amigo para que nos tire una soga en este sentido, el doctor Chinaski, que ya está en pantalla, nuestro psicoanalista de cabecera. A él le doy la bienvenida. ¿Cómo andás, doc? ¿Todo bien? Bien, bien, ¿qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Bueno, vos sabés que cuando hablamos ahí en producción que se nos ocurrió un poco este tema, que tiene que ver con esto, ¿no? De dónde agarrarnos a veces. Uno, qué sé yo, me remito al inicio de la cuarentena, que estábamos todos enfocados, encolumnados. Y esto con el correr del tiempo fue pasando, la gente dejó de creer un poco. Está bien que los organismos a veces tampoco ayudan mucho, ¿no? Y no solo hablo de los gobiernos, sino escuchás una Organización Mundial de la Salud que tira un día una cosa y después otra, y cuesta creer. ¿Es necesario creer en algo? Eso es un poco la primera pregunta que quería hacerte. Eh, sí, mirá, en cuanto al ejemplo que vos proponés para que conversemos el tema de la creencia, el ejemplo es todo un tema aparte, ¿viste? Porque es un tema delicado, es un tema difícil el que vos traes de la cuarentena, ¿no? De creer o no en la cuarentena. Porque, bueno, el virus nos tiene a todos y a todas en incertidumbre, nadie sabe bien qué carajo hay que hacer, estamos todos y todas cansados, cansadas, algunos más que otros y otras, porque, bueno, como todos sabemos, no nos afecta a todos de la misma manera. Entonces hay gente que realmente no aguanta más, que está desesperada, que necesita salir, ver a los suyos, o que necesita volver a laburar, que necesita morfar, alimentar a los hijos. Entonces podemos decir, Nacho, que la desesperación, el hambre, el sufrimiento podemos decir que trasciende el ámbito de las creencias. Bueno, y del mismo modo, así como hay gente que perdió a seres queridos y no puede creer, ya que hablamos de creencias, que haya otros instando a salir a las calles, ahí donde circula el virus y la posibilidad de la muerte. Entonces, sí, creer es necesario. Es como decís, es necesario, te diría que no se puede vivir sin creer, es necesario para vivir, creer en algo. Ujú. El tema con las creencias es que te, puedes cambiar de creencias, no puedes dejar de creer en algo. Por ejemplo, esto que decía, veamos el ejemplo de la cuarentena. Alguien deja de creer en la cuarentena por desesperación, por cansancio, por lo que sea. ¿Qué pasa? Cree en otra cosa. Deja de, las creencias, podríamos decir, como se dice del mal, Nacho, ¿viste? El mal no muere, dicen los poetas, se traslada. Ujú. Con las creencias podríamos decir eso, las creencias así como el mal no mueren, se trasladan, se transforman. Alguien deja de creer en la cuarentena, es decir, deja de creer que la cuarentena sea el mejor remedio para frenar el virus y para cuidarnos entre todos y todas. Ahora cree, no sé, que se va a ir todo inevitablemente a la mierda y que por lo tanto al menos salir a laburar, ¿no? Es decir, alguien deja de creer en el discurso de la cuarentena y empieza a creer en el discurso de la no cuarentena o de la anti-cuarentena. Claro, no hay, Seguimos creciendo. no hay un estado de no creencia. Y no, porque, viste, y también uno, a veces vos crees mucho una cosa, por eso no hay un estado de no creencia, porque creer también, no son gran cosa las creencias. Vos a veces crees en una cosa y te encontrás haciendo lo contrario de lo que creías que hubieras hecho en una situación similar. Sí, Y, y además las creencias nunca son del todo, ese es el punto, Nacho. claro. Nunca son absolutas las Y, creencias. y- No sé, una persona cree que su ex es un imbécil y 2 semanas después los vi paseando tomado de la mano por el Parque Independencia. Ujú. Che, te quería preguntar, ¿la creencia en algo Ah, también tiene que ver con esto de, por ejemplo, hay mucha gente que a veces la encontrás deprimida o sin un rumbo y te dice, no tengo de dónde agarrarme, no sé de qué agarrarme? Pasa un poco también por esto, ¿no? Por no tener algo o alguien en qué creer, o se puede vivir creyendo en uno mismo, por ejemplo, y en su voluntad y en su fuerza para hacer las cosas.
Ajá, y está buenísimo lo que plantea. No, indudablemente no. Está buenísimo creer en uno mismo. Pero creer en uno mismo no es sin creer en esos otros que nos hacen vivir. Creer es creer siempre en algo que no existe. ¿Viste? No, no nos metamos con Dios, no hablemos de este tema. Pero creer es creer en algo que no existe, en algo que no se ve, que no está. Si no, no hablamos de creencia. Hablamos, no sé, de evidencia. Claro. O de Uno, confianza, uno ponele, cree, confianza en un o de- cuadro político, ponele. claro, sí, sí. Cuando hablamos de creencia es porque creemos en algo que no está, y por eso muchas veces la creencia, la ilusión, desemboca en la desilusión, en la decepción, en esto que vos evocabas, en la frustración, en la tristeza. Entonces yo creo que con las creencias el tema, el tema es qué consecuencias tiene para vos creer en lo que crees. Creo que ese es el punto. Por ejemplo, veamos una vez más el ejemplo de la cuarentena. Vos creíste en la cuarentena, la respetaste, etcétera. ¿De qué te sirvió? ¿Qué consecuencias tuvo? Creo que ese es el punto. Quizás te sirvió para cuidarte y cuidar a tus viejos y darles una mano para que no salgan y que no se enfermen y que no se mueran. Creo que el tema son las consecuencias de las creencias. O creíste en la cuarentena y te sirvió para volver a crear el Ministerio de Salud. Claro. Quiero decir, no se trata de lo que creemos, Nacho, se trata de lo que creamos. Y uno se aferra a esas creencias por comodidad o por convicción. Eh, hay de todo, por eso yo te decía que el tema no es tanto qué crees ni por qué crees, sino hacia dónde te conduce Claro. esa creencia. Y en los efectos vamos a ver de qué se trataba. Si era comodidad, si era convicción. Muchas veces creemos y creemos y creemos para olvidar que creamos. No sé, por ejemplo, creo que el otro va a cambiar. Sí. Y esa creencia me permite olvidar lo que yo hago para que el otro siga igual, haciendo eso que a mí me hace mal. Claro. O esa creencia me permite olvidar lo que podría yo crear para que las cosas mejoren. Viste que pasó mucho en esta cuarentena que muchas personas por ahí alteraron su estado de ánimo y las personas que lo acompañan dicen, no, es por la cuarentena, yo creo que cuando esto pase va a volver a ser quien era, va a cambiar, pero claro, es lo que uno pone en el otro como si fuera un estado de fe, ¿no? O algo que no termina dependiendo de uno. Yo creo que ese es el gran problema con las creencias, que muchas veces las utilizamos de manera inconsciente y en contra nuestro para tapar la creación, la posibilidad de crear. Por eso creer en sí mismo no está ni bien ni mal. Y como decías vos al comienzo, son inevitables y son necesarias para soportar la vida. Pero ojo, porque soportar la vida, como dice siempre el psicoanalista Ángel Fernández en el curso anual de psicoanálisis, soportar la vida, Nacho, es ser vos el soporte de tu vida. Es decir, si aquello en lo que crees te sirve para crear algo deseable, o te hunde en una ilusión que más temprano que tarde te va a aplastar. Te quiero... Por eso... Sí. No, dale, cerra. Quería subrayar lo que vos decías. Bueno, pero lo podemos cerrar de esta manera. La vida no se trata de creer, se trata de crear. Mirá, yo quiero abrir una puertita para otro encuentro que tengamos, porque sí. Veo en muchos medios de comunicación que se le hace entrevista a neurocientíficos, también a personas más vinculadas al área del conductismo, y me da la sensación que el psicoanálisis no está teniendo mucha prensa, y por eso me gusta charlar con vos. Y mucha gente con la que hablo de hacer terapia o psicoanálisis te dicen del psicoanálisis, no, pero te agarran problemas del pasado, yo no quiero revolver el pasado, quiero resolver. Te dejo esa... Te tiro, te molesto un poquito con eso para ver cómo me lo podés responder y dejamos abierta la puerta para otra charla. ¿Es así esto o no? No hay ninguna molestia, Nacho, yo te agradezco muchísimo, porque además es parte del trabajo de los psicoanalistas poner a la comunidad al tanto de qué se trata el psicoanálisis. Freud lo había pensado como un asunto de interés popular, la gente tenía que saber de qué se trataba. Después puedes elegir si vas o no. Pero entonces es responsabilidad, en primer lugar, de los psicoanalistas, esto que vos planteás, de que circule, no sé, el imaginario popular, podemos decir, de que el psicoanálisis se interesa por el pasado, porque los psicoanalistas no hacemos nuestro laburo, que yo te agradezco a vos la posibilidad y el espacio que me das
hacerlo y saldar un poco la deuda que tengo, ¿no? Como psicoanalista, ¿no? De, bueno, decir que no, que un psicoanálisis, lejos de interesarse en el pasado, se interesa en el porvenir, se interesa en la creación, fíjate lo que veníamos conversando, se interesa en la invención, se interesa en que vos te puedas inventar una manera de estar en la vida, de estar en el discurso, de estar en tus relaciones humanas, en tus amores y con tus cosas, de una buena manera. De una buena manera que no existe, no es que hay una buena manera ideal, una buena manera para vos, que vos te inventás en el interior del trabajo analítico. El interés por el pasado, por empezar, no es del psicoanálisis. Los psicoanalistas no invitamos a nuestros analizantes a que nos hablen del pasado. Pero muchas veces vos, para saber hacia dónde querés ir, y tenés que entender un poco de dónde venís. Entonces, a veces el pasado tiene un valor importante, pero solo en tanto y en cuanto constituye un obstáculo para el porvenir. No porque el pasado en sí mismo no tiene ningún valor porque no se lo puede cambiar, no se puede hacer nada con él. Muchas gracias, Doc, por este contacto. Recordame cómo estás en Instagram para que la gente pueda seguirte también. Doctor.Chinaski. Ahí está, perfecto. Te agradezco muchísimo. Vamos a tener otra Te charla agradezco ya. mucho.